Continuamos aquí en Poder Pensar, hablando del presupuesto nacional. Le estamos dando la bienvenida al diputado Alfredo Asti, que preside la Comisión de Hacienda. Va a entrar, lo estábamos conversando fuera de cámara, seguramente el 31 es el plazo que tiene para hacerlo el Gobierno Nacional. El presupuesto ya el lunes estuvo informando, no sé si fue a toda la bancada del Frente Amplio o a delegados de la bancada del Frente Amplio. En esta jornada lo hizo con delegados de la oposición. Gracias por acompañarnos. No, por el contrario, gracias a ustedes por invitarme. Sí, el lunes estuvimos toda la bancada de legisladores, tanto diputados como senadores, en la sala del Consejo de Ministros, funcionando el Consejo de Ministros, y allí recibimos las pautas de este presupuesto. Presupuesto de un tercer gobierno del Frente Amplio que se dan con algunas características diferenciales. Eso le iba a preguntar, si usted tuviese que explicarle al uruguayo medio, ¿qué tipo de presupuesto va a tener este gobierno? Bueno, esta situación que fundamentalmente del marco externo, regional y mundial que se ha dado, y esto vale la pena destacarlo en los últimos meses, porque a veces lo hemos escuchado algunas críticas que se decía que esto se sabía en la campaña electoral. O que se prometieron cosas sabiendo que la situación era otra. Lo que decimos es que la situación realmente cambió después. Y pongo un ejemplo quizás el más concreto. El mismo día que nosotros festejábamos haber obtenido la mayoría parlamentaria, en octubre, en 18 de julio, el presidente electo, futuro presidente electo, porque faltaba el balotaje en ese momento, saludaba a la presidenta Dilma Rousseff, que había ganado el balotaje en Brasil. O sea, pongamos la situación de Brasil en noviembre, recién electa la presidenta, o reelecta la presidenta de Brasil, con la situación actual política, pero que también tiene su trasfondo económico. Brasil está viviendo momentos muy complicados que obviamente impactan en la región y en particular nosotros, que somos uno de sus principales clientes. Es uno de nuestros principales clientes. Por lo tanto, ese tema, sumado a los problemas de Venezuela, a los problemas de Rusia, en ambos casos por el tema del petróleo, pero Venezuela con problemas internos también, Rusia con sanciones impuestas por la Unión Europea y los Estados Unidos por el tema de Ucrania, la propia Unión Europea con crecimientos muy bajos o estancamiento, la crisis griega que acentuó esos problemas. Y en los últimos días, más allá de la desaceleración china, los problemas que hubo en las bolsas del sudeste asiático a partir de la devaluación china. Eso le dan todo un marco a este presupuesto, dice usted. Un marco de incertidumbre que quizás no estaba presente en el presupuesto anterior y que tiene obviamente todo esto tiene de alguna manera su correlato en situaciones internas que no son de crisis ni de estancamiento, pero sí de una proyección de menor crecimiento, de una desaceleración del crecimiento. Nosotros venimos de 10 años con un crecimiento promedio del Producto Bruto Interno del 5,5%, y ahora estamos proyectando un crecimiento... Iba a preguntar eso, que para tenerlo del claro, 2,7%. Un 2,7% anual durante los 5 años, y con una expectativa de que esta situación tan negativa en lo que se da de este año 2015 pueda irse revirtiendo. Y por eso el Poder Ejecutivo lo que nos ha planteado, que a diferencia del presupuesto anterior en el cual ya se presentaban la proyección quinquenal incremental año a año, ahora se va a presentar la de los 2 primeros años, la del 2016 y 2017, y a través del procedimiento que está establecido en la Constitución y que se utiliza, incluso se utilizó en el periodo anterior y en el anterior también, y lo han utilizado todos los gobiernos, utilizar el mecanismo de rendición de cuentas para ir ajustando luego estas prioridades presupuestales, que son las que surgen del programa de gobierno del Frente Amplio, y que para nosotros, por lo tanto, son un compromiso con el cual ya se empezó a elaborar, y en estas mismas proyecciones ya está claramente señalada esas prioridades. Ir desarrollando, ir cumpliendo
metas sucesivas en los próximos años, fundamentalmente en la segunda parte de este gobierno. Hasta el propio Astori habló de un espacio fiscal allí, decía un incremento de recursos para el año que viene que podría andar en los 280 millones de dólares. ¿De dónde sale esa cifra? ¿Qué es lo que les plantearon a ustedes? Bueno, allí el tema, como decíamos, nosotros tenemos dos objetivos que plantearnos. Uno, el cumplimiento del programa, y otra, mantener los equilibrios macroeconómicos que no son un fin en sí mismo, pero son necesarios para consolidar uno de los activos importantes del país, que es la confianza que el país ha generado. Y por lo tanto hay que, entre otras cosas, plantearse la reducción de un déficit fiscal, que es uno de los temas que ocupa, junto con el de la inflación, nos ocupa y nos preocupa, pero tenemos que dar una mezcla muy acertada de ser cuidadosos con el gasto, pero al mismo tiempo tener audacia, que parecerían contrapuestas, pero no si lo hacemos en función de las prioridades que el país tiene. Entonces, sí está previsto para los primeros años un incremento del gasto de 280 millones en 2016 y 190 en el 2017, de lo que tiene que ver con la parte discrecional del presupuesto. Hay otros gastos que ya vienen asociados por cosas que ya están vigentes, como por ejemplo, para que claramente lo entienda la población, nuevos ingresos de nuevos colectivos al FONASA. Eso ya está previsto por la ley, no va a estar en esta ley de presupuesto, pero esos son gastos incrementales que todos los años, hasta que culmine el proceso de incorporación, en particular de los pasivos, van a ir incrementando el gasto. Las mayores transferencias de seguridad social, entre otras cosas, por cómo se ha facilitado el acceso a las pasividades, fundamentalmente las mujeres, computando años de trabajo por la cantidad de hijos que tuvieron, hacen que haya mayores transferencias también hacia la seguridad social. Todo eso no está dentro de los 280 millones. Claro, eso ya son gastos que están, que en total van a, en los 2 años, 2016 y 2017, serán 470 millones de gasto discrecional, y un total de 1.100 millones ¿De dónde sale ese volumen de dinero? Bueno, fundamentalmente decimos que el país va a seguir creciendo a menos ritmo, pero creciendo. Y al decir un promedio de 2,7% es una muy buena tasa a nivel regional e incluso mundial. Hay países que no están creciendo, que están estancados, que están cayendo en la región y en el mundo. Por lo tanto, allí hay un crecimiento. Siempre podemos apelar también a una mejora en la gestión de las oficinas recaudadoras, aunque estas han tenido tan buena gestión hasta ahora que cada vez es más difícil seguir avanzando en ese tema. Pero está también todo el tema de racionalización del gasto, hay incluso previsto dentro de algunos números que nos comentaron, reducción del rubro cero en algunos incisos del Poder Ejecutivo, como por ejemplo el propio Ministerio de Economía y Finanzas, Presidencia de la República. Que van a tener recortes del rubro cero del gasto. Y mejorar redistribución mejora en la gestión del gasto y en la redistribución del gasto. En particular se le pide, se ha comprometido un esfuerzo mayor a las empresas públicas en lo que tiene que ver con la mejora de su resultado operativo, que en definitiva va a mejorar el resultado global del Estado, que pretendemos que en estos 5 años se reduzca el déficit que teníamos del 3,5% al 2,5%, porque es algo elemental. Mayor déficit implica mayor deuda significan más intereses significan menos disponibilidad para gastar en otros gastos. ¿Qué márgenes tienen las empresas públicas cuando se habla, por ejemplo, de una ANCAP con un déficit histórico, cuando están con números en rojo muchas de ellas? Bueno, precisamente se atiende a que una mayor ajuste de sus gastos operativos, un mayor resultado operativo, por lo tanto una disminución de sus gastos operativos, una coordinación muy superior, digamos, en lo que tiene que ver con el tema de inversiones. Es importante el rubro inversiones en las empresas públicas porque son no solamente motores del desarrollo, sino también porque
van a aspectos sustanciales, como por ejemplo la calidad del medio ambiente, la prestación de servicios públicos para el crecimiento. Entonces hay un nivel de inversiones, obviamente, distinto según cada empresa, en función también de las inversiones ya realizadas. Hay algunas empresas, como el caso de ANCAP, que ya adelantaron, porque había un retraso en las mismas, sus inversiones, y ahora tienen un periodo en el cual no es tan necesario. Hay otras, como UTE, que tiene que terminar de complementar las inversiones, porque ha invertido mucho en generación, tiene que complementarla en distribución de energía. Entonces, son 3.300 millones de dólares en el quinquenio de las inversiones de las empresas públicas, pero también hay una mejora, hay un compromiso en la mejora de su resultado operativo de varios cientos de millones de dólares también. Para ir cerrando, ¿qué llave cree que le da el Poder Ejecutivo al Parlamento para poder tocar este presupuesto, ¿no? Que es bueno, esas instancias que muchas veces de repente de los diferentes sectores que están reclamando, de los sindicatos y demás, se apela al Parlamento para poder torcer de alguna forma el presupuesto que se presentó? Bueno, las posibilidades del Parlamento en un marco como el que nos estamos planteando, en el cual es muy difícil tener nuevos ingresos, se limitan directamente a una eventual redistribución de estos gastos que se están proyectando, gastos o inversiones que se están proyectando. Y allí está el juego de las prioridades que decíamos, de estos 470 millones de dólares en los años 2016 y 2017, la educación lleva el 39%. El Sistema Nacional de ¿Se sabe Cuidados, ya en qué cosas, a qué va ese dinero? Bueno, todavía no, porque no tenemos la apertura, pero por ejemplo sí sabemos que está incluido allí la propuesta salarial que hizo el Poder Ejecutivo a los gremios de funcionarios de la educación, ese preacuerdo que se firmó y que después los gremios en asamblea rechazaron, pero que será la base sobre la cual seguir dialogando. Allí está incluido, y eso implica en términos reales un aumento del 3,5% por año en términos reales, o sea, más la inflación, por supuesto. Usted, un hombre que tiene años en el Parlamento, ve consistencia, unión en la bancada como para decir, bueno, estamos ante un panorama complicado, lo que explicábamos hoy en el arranque de la nota, como para que después no haya esa tensión que puede darse muchas veces entre los sectores del Frente Amplio por presupuesto para determinados rubros? Bueno, recordemos que estas tensiones se han dado en todos los presupuestos, en este es el tercer presupuesto, y en las 10 rendiciones de cuenta que ya hemos pasado. Esas tensiones siempre se dan, pero también siempre se ha dado la unidad de acción de la bancada dentro de sí misma y de la bancada con el gobierno, con el Poder Ejecutivo. El gobierno somos todos, legislativo y ejecutivo. Yo creo que obviamente tenemos que tener el proyecto en nuestras manos, tenemos que escuchar a todos los sectores involucrados, al Poder Ejecutivo, a los organismos del 220 que también presentan su presupuesto. Cada uno de los incisos siempre tiene necesidades. El Poder Ejecutivo ha acordado con varios de los organismos del 220 un presupuesto único, de manera que no tendremos, en ese sentido no habrá diferencias, con otros no se ha podido acordar, y bueno, allí sí se generarán las tensiones necesarias, pero como siempre lo decimos, y nos enseñó el general Seregni, pensando en la mañana siguiente, la unidad de acción de la fuerza política siempre ha sido la nota destacada en todo el ámbito de diálogo parlamentario con los actores que en este caso van a estar presentes, pero también con el Poder Ejecutivo. Le agradezco mucho que haya venido. El presupuesto se va a entregar ahora el 31, seguramente a partir del 1 ya esté en la comisión que usted preside para comenzar a desglosar y analizar lo que es un presupuesto pesado para los próximos 5 años del país. Sí, la única aclaración, en este caso yo no preside presupuesto, la comisión. Porque es presupuesto y Hacienda juntas, tiene razón. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a la pausa, después cambiamos de tema, vamos a recibir a José López, al presidente del sindicato del INAU, después de días complicados donde, por ejemplo, 17 funcionarios del INAU están hoy en prisión. Vamos a hablar de él, de la situación que se ha generado y que lo tiene a él también debajo del foco. Ya regresamos.